Esta chica no pertenece a primera clase. La voz de la mujer blanca cortó el silencioso zumbido del avión como un cuchillo. Toda la cabina se giró para observar cómo esta mujer con la manicura perfecta, rebosante de joyas de diseñador y con una actitud de superioridad, señalaba con el dedo acusador a la confundida adolescente. La joven, Jasmine Robinson, se quitó lentamente los auriculares, con los ojos abiertos de par en par por la desconcierto. Nunca había experimentado algo así en sus años de vida protegida. No entiendo qué hice mal, susurró con la voz temblorosa. Mientras los pasajeros sacaban sus teléfonos para grabar el drama. Lo que sucedió después conmocionaría a todos en ese vuelo, y con el tiempo, a millones de espectadores de todo el mundo. Pero antes de llegar a este increíble giro, si te opones a la discriminación, suscríbete, escribe justicia y cuéntanos desde dónde lo ves en los comentarios. Seguro que recibirás una respuesta conmovedora. Jasmine Robinson no era la típica chica negra. Provenía de una familia adinerada, pero sus padres se habían esforzado por protegerla de la dura realidad de los prejuicios y la discriminación. Era la primera vez que volaba sola, normalmente viajaba con su familia o con su equipo de seguridad privado. Regresaba a su casa en Chicago desde su prestigioso internado en Connecticut, donde era una de las mejores estudiantes, a pesar de ser una de las pocas caras negras en un mar de privilegios. Al otro lado del pasillo se encontraba Stephanie Blackwood, una mujer que representaba todo lo malo del privilegio heredado. A sus 42 años, había vivido toda su vida creyendo que el dinero de su familia le daba el derecho a decidir quién pertenecía. ¿A dónde? El fideicomiso de su abuela había financiado su estilo de vida, las conexiones de su abuelo le habían abierto todas las puertas, y su sentimiento de derecho había crecido con cada año que pasaba. El problema empezó a los 30 minutos de vuelo, cuando Stephanie Blackwood regresó del baño y notó algo que le llenó la sangre de furia. Allí, en el asiento 2A, estaba sentada una joven negra con auriculares con cancelación de ruido, absorta en lo que parecía ser un libro de texto de economía avanzada. Stephanie permaneció de pie en el pasillo durante un minuto entero, mirando a Jasmine con evidente disgusto. Para ella, esto era una invasión de su espacio sagrado, una violación del orden natural en el que la habían criado. Para Stephanie, la primera clase no era solo una sección de asientos, era un santuario para personas como ella, personas que pertenecían a posiciones de privilegio y poder. Se acercó al asiento de Jasmine con la seguridad de quien nunca le habían dicho que no. De pie justo encima de la adolescente, se aclaró la garganta ruidosamente, esperando atención y deferencia inmediatas. Al no responder Jasmine, absorta en sus estudios con los auriculares puestos, la irritación de Stephanie se convirtió en furia. Golpeó con fuerza el reposabrazos del asiento de Jasmine, haciendo tanto ruido que molestó a los demás pasajeros. Jasmine levantó la vista y se sacó un auricular con una sonrisa educada. «Oh, lo siento, ¿necesitas algo?», preguntó con la genuina cortesía que sus padres le habían inculcado. La voz de Stephanie era fría y autoritaria al formular lo que, a su parecer, era una petición razonable. «Sí, necesito que recojas tus cosas y te sientes en tu asiento en clase turista. Obviamente, ha habido algún error con la distribución de los asientos». Jasmine parpadeó confundida, mirando su tarjeta de embarque y luego a Stephanie. «Lo siento, pero no creo que haya habido ningún error. Este es el asiento 2A, y eso es lo que dice mi billete». Levantó su tarjeta de embarque. Con gesto amable, como si pensara que Stephanie la había confundido con otra persona. «Escucha, cariño», dijo Stephanie con voz desbordante de condescendencia. «No sé cómo conseguiste ese billete, pero esta sección es para pasajeros que han pagado la tarifa correspondiente. La clase económica está en la parte trasera del avión». La confusión en el rostro de Jasmine fue desgarradora. Nunca antes se había encontrado con algo así, y su crianza protegida la había dejado completamente desprevenida ante alguien que cuestionara su derecho a existir en un espacio al que pertenecía. «Pero tengo un billete de primera clase», dijo Jasmine en voz baja, con la voz empezando a quebrarse. «Mis padres me lo reservaron. Vuelvo a casa en avión desde la escuela». Stephanie soltó una carcajada llena de veneno. «¿Tus padres? ¿Y qué hacen exactamente tus padres para poder pagarles billetes de primera clase a sus hijos?». La pregunta estaba cargada de implicaciones que Jasmine, demasiado inocente, no entendía del todo. Respondió con sinceridad, como la habían criado para responder a los adultos. «Mi papá trabaja muchísimo. Tiene un trabajo importante que ayuda a las familias a viajar con seguridad.
Seguro que sí, respondió Stephanie con fingida compasión. Pero a veces la gente consigue entradas que no puede permitirse, o hay programas benéficos que ofrecen asientos con mejor categoría. Sea como sea, necesitas ir a donde realmente perteneces. Los ojos de Yasmín se llenaron de lágrimas al ver la hostilidad en la voz de Stephanie, que se volvió imposible de ignorar. No entiendo. ¿Hice algo mal? Puedo llamar a mis padres si ha habido algún error. El único error, dijo Stephanie, alzando la voz para que los demás pasajeros pudieran oír, es permitir que niños que claramente no pertenecen a primera clase les quiten los asientos a los clientes que pagan y se han ganado el derecho de estar aquí. Otros pasajeros se giraban para observar la confrontación, algunos sacaban sus teléfonos para grabar lo que suponían sería un drama entretenido. Yasmín miró a su alrededor desesperada, esperando ver una cara amiga o a alguien que la ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Fue en ese momento que la azafata Lisa Patel se acercó rápidamente, respondiendo inicialmente a lo que parecía una disputa entre pasajeros. Al ver a una adolescente llorando siendo confrontada por un adulto enojado, su instinto maternal se despertó de inmediato. ¿Hay algún problema?, preguntó Lisa. Stephanie, protectora cerca del asiento de Yasmín, se giró hacia Lisa con el aire expectante de alguien acostumbrado a que las figuras de autoridad la apoyaran. Sí, definitivamente hay un problema. Esta chica está sentada en primera clase y claramente no debería estar aquí. Necesito que resuelvas esta situación de inmediato. Lisa miró la tarjeta de embarque de Yasmín y revisó su tableta. Señora, esta pasajera tiene un billete válido de primera clase. Todo parece estar en orden. Eso es imposible, espetó Stephanie. Mirella, ¿parece alguien que pueda permitirse volar en primera clase? Obviamente, ha habido algún error en su sistema. El racismo en las palabras de Stephanie se estaba volviendo imposible de ignorar, y Lisa sintió que sus instintos protectores se fortalecían. Señora, necesito que regrese a su asiento. Esta pasajera tiene todo el derecho a estar aquí. Por un momento, pareció que la autoridad profesional de Lisa podría acabar con esta pesadilla antes de que fuera a más, pero Stephanie Blackwood no se conformó con la respuesta. Sus dedos, impecablemente cuidados, tamborilearon contra su bolso de diseñador mientras negaba con la cabeza con desdén. Esto está claramente mal, declaró con la autoridad de alguien a quien nunca le habían dicho que no en toda su privilegiada vida. Tiene que haber alguna explicación para esta situación. Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un fajo de billetes, contándolos con deliberada lentitud. Escucha, le dijo a Lisa, bajando la voz pero hablando lo suficientemente alto como para que Yasmín pudiera oír cada palabra. Creo que ha habido un malentendido. Es evidente que se trata de un error informático, y estoy dispuesta a compensarte por gestionarlo con discreción y profesionalidad. Aquí tienes $1000 para asegurar que esta situación se resuelva adecuadamente. Claramente, alguien cometió un error en el sistema de reservas, dijo Stephanie, con un tono de falsa sensatez. Toma este dinero para compensar las molestias. Mientras solucionas este evidente error. Lisa Patel miró fijamente ese dinero, y casi se podía ver la guerra que se desarrollaba tras sus ojos. Su mente racional sabía que esto estaba mal, sabía que esta niña inocente no había hecho más que existir en un espacio donde otros creían que no pertenecía. Pero su corazón desesperado vio el dinero del alquiler, vio la medicación de su madre, vio la cuota del coche, vio una solución a los problemas que la habían desvelado durante meses. Al otro lado del pasillo, Frank, un hombre blanco mayor de cabello plateado y reloj caro, murmuró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: «Esta princesita malcriada ni siquiera sabe que no pertenece aquí». Sus palabras cargaban con el peso de décadas de privilegio, de un hombre que había vivido toda su vida en lugares donde todos se parecían a él. La crueldad de ese comentario golpeó a Yasmín como un puñetazo. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba la cabina, intentando comprender por qué los desconocidos decían cosas tan hirientes sobre ella. «Puedo llamar a mis padres si algo anda mal», ofreció desesperada, cogiendo su teléfono con manos temblorosas. «Ellos pueden explicarlo todo». En su inocencia, aún creía que todo era un terrible malentendido que podría aclararse con una simple llamada. No tenía la base para comprender que estaba sufriendo racismo porque sus padres se habían esforzado tanto por protegerla de esta realidad. Pero entonces todo cambió. Lisa Patel, la única adulta que la había estado defendiendo, se irguió de repente y se aclaró la garganta. El dinero había ganado.
Las facturas, la presión, la desesperada necesidad de ayuda económica habían corrompido a la única persona que se interponía entre Yasmín y la mentalidad de masas de la cabina. De primera clase. Lo siento, cariño, dijo Lisa, con voz cuidadosamente controlada mientras evitaba el contacto visual con la confundida adolescente. Pero puede que haya un fallo informático con la asignación de tu asiento después de todo. Déjame revisar. El sistema de nuevo. La traición golpeó a Yasmín como un mazazo. Su joven rostro se arrugó de confusión y dolor al mirar a la mujer que acababa de defenderla. Pero acabas de decir que estaba bien, susurró con la voz quebrada. Dijiste que no había ningún error. La tortura psicológica de ese momento. Es indescriptible. Esta adolescente protegida veía como un adulto en quien había confiado cambiaba por completo su historia ante sus ojos, y no entendía por qué. En su mundo protegido, se suponía que los adultos debían ser coherentes, confiables y seguros. Pero los pasajeros a su alrededor olían sangre en el agua. Con la autoridad de Lisa Patel respaldando su posición, se volvieron más audaces. Más crueles, más dispuestos a decir las cosas tranquilas en voz alta. Sandra, la ejecutiva corporativa que había estado observando el desarrollo de este drama, decidió que era hora de sumarse al ataque. A algunos niños no se les enseña la etiqueta de viaje adecuada. Te pidieron que te fueras, pero sigues quejándote, dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Hay ciertos protocolos para diferentes tipos de pasajeros. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, un lenguaje codificado que todos entendían, pero que podía defenderse como técnicamente no racista si alguien la criticaba. Era una maestra del discurso corporativo, de decir cosas horribles de maneras que le daban una negación plausible. Derek Mitchell, otro pasajero, mientras tanto, sacaba su teléfono y lo grababa todo. Se acerca una crisis de chico negro. Susurró a su cámara, tratando el trauma de Yasmín como entretenimiento para sus seguidores en redes sociales. Esto se va a poner muy interesante. La deshumanización era total. Estos adultos habían reducido a una adolescente asustada y confundida a nada más que contenido, una fuente de diversión, una lección para la que consideraban una niña arrogante que necesitaba aprender su lugar. Stephanie, sintiendo que la situación la había beneficiado, volvió a meter la mano en su bolso y sacó otros $500. Maneja esto como es debido, le dijo a Lisa Patel, con el tono inconfundible de alguien acostumbrado a comprar para salir de sus problemas. Lisa tomó el dinero, los $1.500, y lo metió en el bolsillo de su uniforme. El peso de esos billetes era como el hormigón, como la evidencia de su fracaso moral. Pero el alivio de tener sus problemas financieros resueltos era más fuerte que su conciencia. No podía mirar a Yasmín mientras se guardaba el soborno, no podía soportar la confusión y el dolor en esos ojos jóvenes. No podía reconocer lo que acababa de hacerle a una niña inocente por el bien de su propia supervivencia económica. Yasmín observaba la transacción con creciente horror. Incluso en su ingenuidad, comprendió que el dinero acababa de cambiar de manos, que ella, de alguna manera, era objeto de una transacción que no entendía. No entiendo por qué todos son tan malos, susurró, más para sí misma que para nadie más. Las palabras flotaban en el aire como una acusación contra todos los adultos en esa cabaña. Allí estaba una niña preguntando literalmente por que los adultos a su alrededor eran crueles, y ninguno de ellos tenía la decencia de avergonzarse. Con Lisa Patel completamente comprometida y sobornada, los demás pasajeros se animaron a dejar de fingir por completo. El tenue barniz de civilización que había contenido sus peores impulsos se evaporó por completo. Frank se inclinó hacia delante en su asiento, su traje caro y su distinguida apariencia hicieron que sus palabras fueran aún más escalofriantes. Esta niña necesita aprender cómo funciona el mundo real, dijo con la autoridad de quien había pasado 70 años creyendo que su comodidad era más importante que la dignidad de los demás. Esta es una lección valiosa. Yasmín los miró con lágrimas en los ojos, su voz apenas audible mientras intentaba defenderse. Nunca pedí un trato especial, dijo, con las palabras entrecortadas. Solo quiero sentarme en mi asiento e irme a casa. La inocencia en su voz debería haber derretido los corazones de todos en esa cabina. Allí estaba una niña que literalmente no entendía de qué la acusaban, que no tenía una base para comprender por qué estos adultos la trataban como si hubiera cometido un crimen terrible. Pero Betty, la esposa de Frank, eligió ese momento para añadir su propio veneno a la mezcla.
Los niños de hoy en día tienen tanto derecho, dijo con el tono despectivo de alguien que ha olvidado lo que es ser joven y vulnerable. No respetan la autoridad, no comprenden el comportamiento correcto. Derek Mitchell, que seguía grabando todo para su audiencia en redes sociales, decidió llevar la situación a otro nivel. Espera a que papá se entere de esto, se burló, asegurándose de que su cámara captara las lágrimas de Jasmine. Seguro que tendrá explicaciones muy interesantes sobre cómo su princesita terminó en primera clase. Jasmine, desesperada por demostrar que sus padres eran buenas personas y que no habían hecho nada malo, sacó su teléfono con manos temblorosas. Intentó llamar primero a su madre, luego a su padre, pero ambas llamadas fueron directas al buzón de voz. Sin que ella lo supiera, sus padres estaban en reuniones de junta consecutivas, con los teléfonos silenciados, mientras tomaban decisiones que afectaban a miles de empleados. Ver esas llamadas fallidas sumió a Stephanie en un frenesí de crueldad triunfante. Papá está ocupado ganando dinero de verdad, no en limosnas, se burló, con la voz llena de desprecio. Hay gente que trabaja para ganarse la vida en lugar de depender de los programas gubernamentales. Jasmine la miró con genuina confusión, las lágrimas le impedían ver con claridad. «Caridad, mi familia no es pobre», dijo con voz débil y desconcertada. «No entiendo a qué te refieres». La inocencia de esa respuesta, la genuina falta de comprensión, debería haber sido una llamada de atención para todos en esa cabina. Pero Bradley simplemente rió más fuerte, señalándola como si fuera una especie de entretenimiento. «Claro que no, princesa», dijo con fingida compasión. «Estoy seguro de que papá tiene mucho éxito en lo que sea que haga». Lisa Patel, con el peso de su traición acrecentándose a cada minuto, hizo un último y débil intento por salvar algo de la situación. «Te conseguiré un asiento cómodo en clase turista», sugirió en voz baja, apenas audible, mientras evitaba mirar a Jasmine directamente. Esto la golpeó como un puñetazo. Esta mujer que la había defendido, que la había llamado cariño, ahora insinuaba que no pertenecía a ese lugar. El daño psicológico de esa traición, la completa reversión del apoyo, fue devastador. Lisa tomó su tarjeta de embarque y se dispuso a cambiar a Jasmine de su asiento de primera clase a clase turista para que Stephanie pudiera sentarse. La compostura de Jasmine finalmente se rompió por completo. Las lágrimas que habían amenazado con caer desde el principio brotaron a raudales mientras miraba a su alrededor, a todos esos adultos que la habían convertido en su enemiga. «Solo quiero volver a casa con mi papá», sollozó, sus palabras apenas inteligibles entre el llanto. Era el llanto de una niña que había descubierto que el mundo era mucho más cruel de lo que jamás había imaginado, que los adultos podían ser monstruos, que la seguridad era una ilusión y que a veces nadie venía a salvarte. Lo que ninguno de estos pasajeros comprendía era que, mientras atormentaban a esta inocente adolescente, estaban creando evidencia de su propia crueldad. La transmisión en vivo de Derek era vista por miles de personas, y los comentarios empezaban a ser desagradables, pero no de la forma que él esperaba. Y en algún lugar de Chicago, en una sala de juntas en lo alto de la ciudad, el padre de Jasmine estaba a punto de recibir una llamada que lo cambiaría todo. Porque esta historia estaba lejos de terminar, y la justicia estaba a punto de llegar. De una manera que ninguno de estos pasajeros podría haber imaginado. ¿Alguna vez has sufrido discriminación en algún lugar? Escribe, sí, en los comentarios, comparte tu experiencia y no olvides suscribirte. Mientras Jasmine permanecía allí, sollozando, algo cambió en la atmósfera de la cabina de primera clase. Los pasajeros a su alrededor comenzaron a comprender que no se trataba solo de una adolescente fingiendo o intentando manipular la situación. Sus lágrimas eran reales, su confusión era genuina y su completa incapacidad para comprender lo que le estaba sucediendo era dolorosamente auténtico. Sin embargo, esta comprensión no los hizo más amables, al contrario, los hizo más crueles. Habían descubierto que estaban tratando con alguien que nunca antes había experimentado este tipo de trato, alguien que había sido genuinamente protegido de las duras realidades del prejuicio y la discriminación. En lugar de sentirse protectores de esta niña inocente, vieron la oportunidad de darle lo que consideraban una lección muy necesaria. Frank, el anciano que había estado murmurando comentarios crueles durante todo el vuelo, se inclinó hacia delante con una sonrisa depredadora. «Nunca te has enfrentado a la realidad», dijo, con la voz satisfecha de quien cree estar prestando un servicio público. «Bienvenida a cómo funciona el mundo de verdad, pequeña». La crueldad en su voz era sobrecogedora.
Allí estaba un hombre adulto, quizás el abuelo de alguien, disfrutando de la destrucción psicológica de una adolescente confundida. Sus palabras no solo pretendían herir, pretendían educar, despojarla de su inocencia y reemplazarla con la amarga comprensión de que el mundo no era el lugar seguro que sus padres le habían hecho creer. Sandra, la ejecutiva corporativa, asintió con aprobación y decidió aportar su granito de arena a la educación de Yasmín. Bienvenida al mundo real, pequeña, dijo con falsa compasión, como si le hiciera un favor a Yasmín aplastándole el espíritu. No todos podemos vivir en una burbuja para siempre. Algunos entendemos cómo funciona realmente la sociedad. La tortura psicológica era metódica y calculada. No se trataba de actos de crueldad fortuitos nacidos de la ira momentánea, eran intentos deliberados de quebrantar la comprensión infantil de la seguridad, la justicia y la decencia humana básica. Yasmín, desesperada por conectar con la seguridad de su familia, sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a escribir un mensaje de texto a sus padres. Le temblaban los dedos al escribir: algo va mal. Están siendo crueles conmigo. En el avión. No entiendo qué hice. Por favor, llámame. El mensaje era desgarrador por su simpleza. Allí estaba una niña pidiendo ayuda de la única manera que sabía, intentando salvar la brecha entre la cruel realidad que vivía y el mundo seguro que sus padres habían creado para ella. Derek Mitchell, quien había estado grabando todo este calvario para sus seguidores en redes sociales, vio los mensajes desesperados de Yasmín como contenido nuevo para su transmisión en vivo. Niña rica malcriada recibe una dosis de realidad, anunció a su cámara, asegurándose de capturar las lágrimas y la evidente angustia de Yasmín. Está enviando mensajes a mamá y papá ahora mismo, probablemente pidiéndoles que demanden a la aerolínea o algo así. Sus seguidores lo disfrutaron, llenando el chat con emojis de risa y comentarios crueles sobre niños con derecho a todo y aprendiendo lecciones a las malas. Lo que Derek no se dio cuenta fue que la situación estaba cambiando poco a poco en la sección de comentarios, con cada vez más espectadores comenzando a preguntarse por qué los adultos se estaban uniendo contra lo que obviamente era un niño asustado. Lisa Patel estaba cerca, observando cómo se desarrollaba esta tortura psicológica, y la culpa la consumía. Podía ver el terror genuino en los ojos de Yasmín, podía oír la confusión en su voz y podía presenciar la destrucción sistemática de la inocencia de esta niña ocurriendo justo delante de ella. Los $1.500 en su bolsillo se sentían como dinero manchado de sangre, y cada sollozo de Yasmín era como un cuchillo en su conciencia. Pero había aceptado el dinero. Había tomado su decisión, y ahora estaba atrapada, cómplice de esta crueldad, incapaz de retractarse sin admitir que la habían sobornado para volverse contra un pasajero inocente. Bradley, el joven de la familia adinerada que encontraba la situación divertida, decidió añadir su propia evaluación psicológica a la mezcla. Para empezar, a los negros ni siquiera se les debería permitir reservar un billete de primera clase. Aunque puedan permitírselo, no se lo merecen. La ironía de su comentario era asombrosa. Allí estaba alguien que literalmente había heredado su fortuna, haciendo suposiciones sobre el carácter de otra persona basándose únicamente en el color de su piel y sus propios prejuicios. Yasmín miró a su alrededor, a todos esos adultos que se habían autoproclamado jueces y jurado, y susurró la pregunta más desgarradora de todas: simplemente no entiendo qué hice mal. La inocencia en esas palabras debería haber paralizado a todos. Allí estaba una niña que literalmente preguntaba qué crimen había cometido para merecer ese trato, y la respuesta era nada. No había hecho absolutamente nada más que existir en un espacio donde otros habían decidido que no pertenecía. Mientras el ataque psicológico continuaba, Yasmín hizo lo que cualquier niña asustada haría: buscó el consuelo de pensar en su padre. Mi papá lo entenderá, dijo entre lágrimas, con una voz débil pero llena de esperanza. Siempre sabe cómo arreglar las cosas cuando salen mal. Stephanie Blackwood oyó esto y soltó una carcajada venenosa. ¿Qué hace papá? ¿Tiene un puesto de limonada? Se burló, con la voz llena de desprecio. A ver si adivino, es muy importante en su pequeño mundo, ¿verdad? Seguro que se cree un pez gordo. La crueldad del momento fue sobrecogedora. Stephanie se burlaba del amor de una niña por su padre, intentando envenenar el único consuelo que le quedaba a Yasmín. Estaba atacando no solo a Yasmín, sino también la relación que lo era todo para una adolescente asustada y atrapada en una pesadilla. Frank, sin embargo, percibió algo diferente en sus palabras.
Las leyes sobre trabajo infantil existen por algo, dijo con fingida preocupación. Parece que papá podría estar explotando a sus trabajadores si trabaja tan duro. Alguien debería investigarlo. La sugerencia era tan cruel como absurda. Frank ahora amenazaba con investigar y arrestar al padre de Yasmín basándose únicamente en su inocente descripción de él como un trabajador incansable. La guerra psicológica había escalado a amenazas contra su familia. El capitán Davis finalmente apareció en la cabina de primera clase. Había estado monitoreando la situación desde la cabina, recibiendo informes de otros auxiliares de vuelo sobre el incidente, y pudo ver de inmediato que algo andaba muy mal. El capitán era un profesional experimentado que había visto todo tipo de disputas entre pasajeros imaginables, pero la escena ante él era diferente a todo lo que había experimentado. Allí estaba una adolescente claramente angustiada, rodeada de adultos que parecían disfrutar de su sufrimiento. ¿Hay algún problema?, preguntó, con la autoridad de quien comandaba un avión multimillonario y la seguridad de todos a bordo. Lisa Patel, entre la culpa y la necesidad de justificar sus actos, intentó explicar la situación evitando el contacto visual con el capitán y Yasmín. Hay un problema con los asientos, dijo débilmente, sin convicción. Estamos intentando resolverlo como corresponde. Pero el capitán Davis no era tonto. Llevaba más de 20 años volando y podía interpretar las situaciones mejor que la mayoría de la gente. Parece muy alterada, observó, mirando directamente el rostro surcado por las lágrimas de Yasmín. Esto no parece una simple disputa por asientos. Yasmín miró al capitán con una esperanza desesperada. Allí estaba una adulta uniformada, alguien con autoridad, alguien que de verdad podría escucharla. Nunca me habían tratado así, dijo, con voz baja pero clara. No entiendo por qué todos son tan malos conmigo. La expresión del capitán se ensombreció al observar la escena a su alrededor. Podía ver los teléfonos grabando las expresiones de suficiencia de los pasajeros, la evidente angustia del adolescente y la mirada de culpa en el rostro de su azafata. Algo andaba muy mal allí, e iba a llegar al fondo del asunto. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, otra azafata apareció a su lado con un mensaje urgente. Le susurró algo al oído sobre una llamada desde la cabina, algo sobre la activación del protocolo de llegada VIP para su destino. El capitán Davis asintió y se disculpó, no sin antes echar un último vistazo a la cabina de primera clase. Volvería, y cuando regresara, habría respuestas. Stephanie Blackwood observó al capitán irse con una sonrisa de satisfacción. Supuso que sus llamadas al abogado de su familia habían funcionado, que sus contactos e influencia finalmente habían actuado para resolver la situación a su favor. Bueno, dijo con satisfacción, parece que las autoridades competentes finalmente están tomando medidas. Está claro que esta cabaña no es para gente como ella. Estaba convencida de que el protocolo VIP era para su beneficio, de que la influencia de su familia había llegado a la alta dirección de la aerolínea y de que por fin se hacía justicia. En su mente, había ganado, y esta niña arrogante estaba a punto de aprender una lección muy cara sobre saber cuál era su lugar. Pero entonces el teléfono de Yasmín vibró con un mensaje de texto entrante. Bajó la vista a la pantalla, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. El mensaje era sencillo pero lleno de amor. Ya casi llego, princesa. Papá te espera en la puerta. ¿Qué ganas de saber de tu vuelo? El semblante de Yasmín cambió por completo al leer esas palabras. El consuelo de saber que su padre la esperaba, que pronto estaría a salvo en sus brazos, le dio una fuerza que desconocía. Levantó la vista del teléfono y, a pesar de las lágrimas, habló con una convicción que sorprendió a todos en la cabina. Mira, mi papá viene a recogerme, dijo, mostrando su teléfono a cualquiera que quisiera mirar. Me espera en la puerta. La inocente esperanza en su voz era inconfundible. Aquí estaba una niña que aún creía que su padre podía arreglarlo todo, que su sola presencia haría desaparecer toda esta crueldad. La esposa de Betty Frank soltó una risa condescendiente. «Qué dulce, papá al rescate», dijo, con el tono de quien le habla a un niño pequeño. Derek Mitchell, que seguía grabando todo para su audiencia en redes sociales, vio esto como el clímax perfecto para su contenido. «Esto mejora a cada minuto», anunció a su cámara. «Ahora conoceremos al loro que crió a esta princesita con derecho. Esto promete ser interesante». Lo que ninguno de estos pasajeros se dio cuenta fue que su crueldad estaba a punto de completarse. De la forma más espectacular posible.
Habían pasado todo el vuelo atormentando a una niña, asumiendo que era impotente, asumiendo que su familia era irrelevante, asumiendo que su riqueza y conexiones los hacían intocables. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El protocolo VIP del que le habían informado al capitán Davis no era para Stephanie Blackwood ni para ninguno de sus compañeros de viaje, era para Jasmine Robinson, hija de Jonathan Robinson. Y cuando ese avión aterrizó en Chicago, cada persona que había participado en su tormento estaba a punto de enfrentar consecuencias que jamás habrían imaginado. La justicia se acercaba, y llegaba en forma del amor de un padre y el poder de un director ejecutivo. El avión aterrizó en el aeropuerto Chicago O'Hare con un suave golpe sordo que resonó en la cabina de primera clase como una sentencia de muerte. Mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, la voz del capitán resonó por el intercomunicador con un anuncio que lo cambiaría todo. Damas y caballeros, hemos llegado al aeropuerto Chicago O'Hare. Por favor, permanezcan sentados, ya que tenemos un procedimiento especial de desembarque VIP. El personal de seguridad abordará en breve para escoltar a nuestro pasajero VIP. Stephanie Blackwood se levantó triunfante, alisándose el vestido de diseñador y mirándose en el espejo de su teléfono. Estaba absolutamente convencida de que los contactos de su familia por fin habían entrado en acción, de que la alta dirección de la aerolínea había recibido sus llamadas y había decidido manejar la situación con la autoridad adecuada. Bueno, ya era hora, declaró a la cabina, con la voz llena de venganza. Satisfacción. Sabía que los cauces adecuados finalmente restablecerían el orden en este vuelo. Mientras tanto, Jasmine permanecía paralizada en su nuevo asiento de clase turista, con su joven mente llena de posibilidades aterradoras. El único contexto que tenía para la seguridad al encontrarse con un avión eran las películas y las noticias, y ninguno de esos escenarios terminaba bien. ¿Van a arrestarme?, susurró, con la voz baja y asustada. ¿Infringí alguna ley que desconozco? La inocencia de esa pregunta era desgarradora. Allí estaba una niña que había sido tan maltratada psicológicamente por los adultos que la rodeaban que realmente creía que podría haber cometido algún delito que mereciera ser arrestada. Derek Mitchell seguía grabando, casi salivando. Ante la perspectiva de capturar lo que suponía sería la humillación definitiva de este niño rico y mimado. Su transmisión en vivo ya era vista por más de 10,000 personas, y los comentarios eran una mezcla de cruel anticipación y creciente preocupación por lo que parecía ser un adolescente aterrorizado. Aquí está, amigos, susurró Derek a su cámara. El Grand Final. Vienen los de seguridad a escoltar a nuestra princesita fuera del avión. Esto ha sido mejor que un reality show. Pero entonces apareció el capitán Davis en la cabina de primera clase, y su comportamiento no se parecía en nada a lo que los pasajeros esperaban. En lugar de la severa figura de autoridad que venía a sacar a una pasajera problemática, se acercó a la sección económica con la respetuosa profesionalidad reservada para los clientes más importantes de la aerolínea. Señorita Robinson, dijo, sin el tono disciplinario que los pasajeros esperaban. El equipo de seguridad de su padre está aquí para escoltarla a la sala VIP. Pero primero, la llevaron de vuelta a la sala de primera clase. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de explotar. Señorita Robinson, no, jovencita, ni la pasajera en cuestión. Señorita Robinson fue pronunciada con el respeto que se suele reservar para dignatarios y miembros de la junta directiva. La sonrisa triunfal de Stephanie se desvaneció por un instante, pero se recuperó rápidamente. Por fin, consecuencias adecuadas, dijo. Aunque ahora había una ligera incertidumbre en su voz. Ya era hora de que alguien con autoridad abordara esta situación como corresponde. Pero la reacción de Jasmine fue completamente distinta a la que se esperaba. En lugar de miedo o desafío, su rostro se iluminó con genuino alivio y alegría. ¿Papá envió a seguridad? Eso significa que todo está bien, exclamó, con la voz radiante de la felicidad de una niña que por fin se sentía segura de nuevo. El contraste era impresionante. Mientras que los pasajeros habían interpretado la presencia de seguridad como un castigo, Jasmine la entendió como protección, como una muestra del amor y la preocupación de su padre por su bienestar. En ese momento, la puerta de la cabina se abrió, y lo que entró no fue la ruda seguridad del aeropuerto que los pasajeros esperaban. En cambio, un equipo de profesionales de seguridad impecablemente vestidos entró en primera clase con la clase de profesionalismo refinado que gritaba protección ejecutiva corporativa.
El jefe de seguridad, un hombre alto con un traje a medida, auricular y el porte de un exmilitar, examinó la cabina brevemente antes de que sus ojos se posaran en Yasmín. Con inconfundible reconocimiento y respeto. Señorita Robinson, dijo con el tono amable de quien habla con la querida hija de su jefe. Su padre la espera en la sala VIP. Estaba muy preocupado cuando se enteró del disturbio en su vuelo. Las palabras impactaron la cabina como un tren de carga. Sala VIP, no oficina de seguridad, ni zona de detención, ni una reunión disciplinaria. La sala VIP, donde solo se recibía a las personas más importantes de la industria aérea. La confusión de Stephanie era palpable mientras intentaba procesar lo que oía. ¿Sala VIP para esta niña?, balbuceó, mientras su visión del mundo, cuidadosamente construida, empezaba a resquebrajarse. La respuesta del jefe de seguridad fue amable pero firme. Mirando directamente a Yasmín, quería que te dijera que todo va a salir bien y que está muy orgulloso de cómo te comportaste hoy. El rostro de Yasmín esbozó la primera sonrisa genuina que lucía desde que comenzó el vuelo. Sabía que papá lo arreglaría, dijo con la fe absoluta de una niña a la que el amor de su padre nunca le ha fallado. Sandra, la ejecutiva que se había pasado el vuelo dando crueles sermones sobre la realidad, ahora miraba a este equipo de seguridad profesional con creciente alarma. ¿Qué clase de padre envía seguridad privada a recoger a su hijo en un vuelo?, preguntó, aunque su voz ahora denotaba incertidumbre en lugar de desprecio. Fue Lisa Patel quien primero comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Como azafata, reconocía los protocolos que se seguían y los había visto aplicarse solo a los pasajeros más importantes de la aerolínea. Su rostro palideció al comprender las implicaciones, y su mano se dirigió instintivamente al bolsillo que contenía los $1.500 que le habían pagado por traicionar a esta niña. La comprensión la golpeó como un puñetazo. No se trataba de un pasajero cualquiera, era alguien tan importante que se habían activado los protocolos VIP de primera categoría de la aerolínea. Alguien tan valioso que se habían enviado equipos de seguridad profesionales. Alguien cuyo padre tenía la influencia suficiente para exigir este nivel de atención y respeto. Al levantarse Yasmín de su asiento, la transformación en el trato fue inmediata y asombrosa. El equipo de seguridad se movía con la precisión de quien protege a alguien preciado, alguien cuya seguridad y comodidad eran su máxima prioridad. Uno de los agentes de seguridad la ayudó con cuidado a recoger sus pertenencias, mientras que otro mantenía una distancia respetuosa, garantizando su privacidad y espacio. Era el tipo de trato típicamente reservado para jefes de Estado o directores ejecutivos de las 500 empresas más importantes de la lista Fortune. Frank, el anciano que había pasado el vuelo dando crueles sermones sobre la realidad y el buen comportamiento, finalmente encontró la voz. ¿Quién es exactamente? ¿El padre de mi hijo?, preguntó, aunque su tono había pasado de la autoridad condescendiente a la auténtica perplejidad. Yasmín lo miró con la inocente confusión de quien no entendía por qué era una pregunta tan importante. Jonathan Robinson, dijo simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. Es dueño de una aerolínea. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ni una sola persona en esa cabina se movió, respiró ni habló durante lo que pareció una eternidad. El teléfono de Derek Mitchell casi se le resbala de las manos al comprender las implicaciones de lo que Yasmín acababa de decir. Espera, susurró a su cámara, con una voz apenas audible. El Jonathan Robinson, como en Robinson Airlines. ¿Como el director ejecutivo de una de las aerolíneas más grandes del país? Yasmín ladeó la cabeza con inocente curiosidad. ¿Conoces a mi papá?, preguntó, genuinamente complacida de que esos desconocidos pudieran estar familiarizados con el trabajo de su padre. Betty, la esposa de Frank, dejó escapar un grito ahogado que resonó por toda la cabina. Es la hija del director ejecutivo, susurró, con la voz llena de ese horror reservado para quienes se dan cuenta de que acaban de cometer un error catastrófico. El rostro de Stephanie Blackwood palideció al comprender la realidad de su situación. No era una niña cualquiera a la que había estado atormentando, no era una estudiante becada ni un caso de caridad. Era la hija de Jonathan Robinson, uno de los hombres más poderosos de la industria aérea, alguien cuya influencia podía acabar con carreras, destruir reputaciones y llevar a la quiebra a empresas. Los $1.500 que le había pagado a Lisa Patel de repente le parecieron el error más caro de su vida. Acababa de pasar un vuelo entero sobornando a un empleado para que atormentara a la hija del jefe. Mientras el equipo de seguridad se
Preparaba para escoltar a Yasmín fuera del avión. Ésta miró a su alrededor con la inocente confusión de quien no comprendía el repentino cambio de atmósfera. ¿Por qué están todos tan callados ahora?, preguntó, con la voz cortando el silencio atónito como un cuchillo. Lisa Patel, con la culpa ahora agravada por el terror de lo que había hecho, sacó los billetes arrugados de su bolsillo con manos temblorosas. «Lo siento mucho», susurró, intentando devolverle el dinero a Stephanie. «No sabía quién eras. Nunca habría. O sea, nunca debería haber». Pero Yasmín la miró con genuina perplejidad. ¿Darse cuenta de qué? ¿De qué decía la verdad?, preguntó, con su inocente pregunta resaltando la crueldad de lo sucedido. Estaba señalando que su identidad no debería haber importado, había estado diciendo la verdad todo el tiempo, y eso debería haber bastado. Sandra, la ejecutiva que había pasado el vuelo dando sermones sobre la realidad y el buen comportamiento, ahora repasaba mentalmente cada comentario cruel que había hecho sobre el hijo del director ejecutivo. Su propia posición corporativa. Se sintió repentinamente muy precaria al darse cuenta de que su comportamiento había sido grabado y probablemente llegaría a las más altas esferas de la industria aérea. Bradley, el joven de los fondos fiduciarios que había encontrado toda la situación entretenida, miraba su teléfono horrorizado al darse cuenta de que sus comentarios burlones sobre la realeza de las aerolíneas en la transmisión en vivo habían quedado grabados para la posteridad. Literalmente se había burlado de la hija de uno de los hombres más poderosos de la industria, y todo quedó grabado en vídeo. Frank permaneció en silencio, atónito, con la mente dando vueltas mientras procesaba el hecho de que había pasado. El vuelo dándole lecciones a la hija del dueño. Cada comentario condescendiente, cada sermón cruel sobre la realidad y el buen comportamiento, había ido dirigido a alguien cuyo padre probablemente podría comprarlo y venderlo 100 veces. Stephanie, desesperada por salvar algo de este desastre, intentó un último y patético intento de controlar los daños. «Solo estábamos jugando contigo», dijo débilmente, con la voz desprovista de convicción. «Fue solo un malentendido, unas bromas inocentes entre pasajeros». Pero la respuesta de Yasmín reveló la profundidad de su incipiente comprensión. La inocente confusión fue reemplazada poco a poco por una comprensión más adulta de lo que realmente le había sucedido. «¿Fuiste cruel conmigo porque creías que mi familia era pobre?», preguntó, con un nuevo tono de dolor en su voz que trascendía la confusión. Empezaba a comprender que su crueldad no había sido fortuita ni accidental, había sido deliberada, calculada a partir de suposiciones sobre su valor como ser humano. La pregunta flotaba en el aire como una acusación, exponiendo la cruda realidad que nadie en esa cabaña quería reconocer. Habían atormentado a una niña no por nada que hubiera hecho, sino por quien creían que era. Habían asumido que era impotente, vulnerable, alguien a quien podían atacar sin consecuencias. Se habían equivocado en todo. Mientras el equipo de seguridad acompañaba gentilmente a Yasmín hacia la puerta de la cabina, se giró una última vez para mirar a los adultos que habían convertido su vuelo en una pesadilla. No había ira en sus ojos, ningún deseo de venganza. En cambio, había algo mucho más poderoso y devastador: decepción. Ese día había aprendido algo terrible sobre el mundo, algo de lo que sus padres habían intentado protegerla durante 16 años. Había descubierto que algunos adultos podían ser crueles sin más motivo que el prejuicio, que la amabilidad no era universal y que la seguridad no estaba garantizada. Pero también había aprendido algo más. Había aprendido que era más fuerte de lo que creía, que el amor de su padre podía alcanzarla incluso en los momentos más oscuros, y que la verdad y la justicia, aunque a veces demoradas, finalmente prevalecerían. Al bajar de ese avión, Yasmín Robinson ya no era la niña inocente y protegida que había embarcado en Connecticut. Era alguien que había sido puesta a prueba por la crueldad y emergió con su dignidad intacta, alguien que había enfrentado el odio y respondido con gracia. Tras ella, dejó una cabina llena de adultos que estaban a punto de descubrir que sus acciones tenían consecuencias, que su crueldad había sido presenciada y grabada, y que la justicia estaba a punto de ser impartida por alguien con el poder de asegurar que fuera rápida y completa. El verdadero ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar mientras el equipo de seguridad guiaba con cuidado a Yasmín por la cabina de primera clase hacia la salida. Su voz inocente transmitía una pregunta más que atormentaría a todo pasajero. Que la oyera. ¿Estarán esas personas en problemas?, preguntó al jefe de seguridad, mirando a los adultos que la habían atormentado con genuina preocupación en lugar de venganza.
Incluso después de todo lo que la habían hecho pasar, incluso después de la tortura psicológica y la crueldad deliberada, el primer pensamiento de Yasmín no fue la venganza ni el castigo, se trataba del bienestar de quienes habían intentado destruir su espíritu. La pureza de esa preocupación, la total ausencia de malicia en su voz, sirvió como la condena definitiva de todos los adultos que habían participado en su sufrimiento. Mientras tanto, el teléfono de Derek Mitchell vibraba con notificaciones mientras su transmisión en vivo se expandía por las redes sociales. Lo que comenzó como su intento de crear contenido entretenido a costa de una adolescente se había convertido en un fenómeno viral, pero no de la forma que pretendía. El vídeo se compartía con subtítulos como «Torturamos a la hija del director ejecutivo y vimos a adultos acosar a un niño durante una hora». La sección de comentarios se había convertido en un tribunal digital donde miles de espectadores expresaban su indignación por lo que habían presenciado. Investigadores corporativos, ejecutivos de aerolíneas y profesionales legales ya tomaban capturas de pantalla y descargaban las imágenes como evidencia de lo que se convertiría en uno de los casos de discriminación más costosos en la historia de las aerolíneas. El número de seguidores de Derek estaba en alza, pero por las razones equivocadas. En lugar de ganar fama como creador de contenido entretenido, se estaba volviendo infame como el hombre que había transmitido en vivo el abuso sistemático de un menor con fines de lucro. Mientras tanto, Lisa Patel se enfrentaba al despido inmediato de su carrera. La gerencia de la aerolínea ya había oído hablar de que había aceptado sobornos para discriminar a una pasajera y el hecho de que ésta fuera la hija del director ejecutivo convertía sus acciones no solo en poco éticas, sino en una auténtica estupidez. Su supervisora ya la había llamado para informarle de su despido con efecto inmediato y de que la seguridad del aeropuerto la escoltaría fuera del avión. Pero las consecuencias se extendieron mucho más allá de Lisa. Todos los pasajeros que habían participado en el tormento de Yasmín serían registrados permanentemente en el sistema informático de la aerolínea. Stephanie Blackwood, Sandra Frank y Betty Bradley, junto con Derek Mitchell, se verían vetados de volar con cualquier aerolínea de la red Robinson, que incluía asociaciones con docenas de aerolíneas de todo el mundo. Sus nombres serían introducidos en bases de datos que los seguirían de por vida. Mientras Yasmín se alejaba de la pesadilla que había padecido, se dirigió al jefe de seguridad una vez más con una petición que demostraba el carácter excepcional que sus padres le habían inculcado. «No quiero que los despidan ni que pierdan sus trabajos», dijo en voz baja. Parecía tristes y enojados por otra cosa. Quizás solo necesitaban ayuda. El jefe de seguridad miró a esta extraordinaria joven con una mezcla de asombro y respeto. Después de todo lo que estas personas le habían hecho, ella abogaba por su bienestar. Era un nivel de compasión y madurez que la mayoría de los adultos nunca alcanzaban, demostrado por alguien que técnicamente era todavía una niña. Mientras caminaban por el aeropuerto hacia la sala VIP, los ojos de Yasmín se iluminaron de repente al ver una figura familiar esperándola. Jonathan Robinson estaba cerca de la entrada de la zona ejecutiva, y a pesar de ser uno de los hombres más poderosos de la industria aérea, en ese momento era simplemente un padre preocupado esperando a su hija. «Papa», gritó Jasmine, separándose del equipo de seguridad y corriendo directamente a los brazos de su padre. El alivio y la alegría en su voz resonaron por la terminal al sentirse finalmente a salvo. Jonathan Robinson era un hombre que dirigía salas de juntas llenas de multimillonarios que tomaban decisiones que afectaban a millones de viajeros y ejercían una influencia capaz de moldear industrias enteras. Pero mientras sostenía a su hija, viendo cómo sus lágrimas de alivio empapaban su costoso traje, nada de eso importaba. Era solo un padre cuya hija había resultado herida, y el dolor en su corazón era evidente para cualquiera que los viera juntos. «La gente fue tan mala conmigo. Papá», dijo Yasmín entre lágrimas, con la voz ahogada contra su pecho. «Pero no entiendo por qué. No hice nada malo, solo estaba sentada en mi asiento». Jonathan apretó la mandíbula al abrazarla, sus propias emociones amenazaban con abrumarlo. «Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, princesa», dijo, con la voz cargada de emoción. «Ningún niño debería pasar por lo que tú pasaste hoy». Mientras estaban en la sala VIP, Yasmín se apartó para mirar a su padre con la profunda confusión que la había caracterizado durante toda su experiencia. «Pensaban que éramos pobres, papá. ¿Es malo ser pobre? ¿Acaso los pobres no pueden volar en buenos asientos?» La pregunta revelaba la profundidad de su inocencia y hasta qué punto sus padres la habían protegido con éxito de la cruda realidad de los prejuicios y la discriminación de clase.
Realmente no entendía que la situación económica de alguien pudiera usarse para justificar tratarlo como algo inferior a lo humano. Jonathan se arrodilló a la altura de los ojos de su hija, eligiendo sus palabras con cuidado mientras intentaba explicarle conceptos que ningún padre debería tener que discutir con su hija. No, cariño, dijo con dulzura. Ser pobre no es malo, y todos merecen ser tratados con dignidad y respeto, sin importar cuánto dinero tengan. Pero algunos creen que sí, y usan eso como excusa para ser crueles con los demás. Procesó esta información con la seria reflexión de quien intenta comprender una injusticia fundamental en el mundo. Entonces, fiel a su carácter, su siguiente pensamiento fue ayudar a los demás. La azafata que le quitó el dinero parecía necesitarlo de verdad. ¿Podemos ayudarla a encontrar otro trabajo? Tal vez solo le daba miedo pagar sus cuentas. Jonathan miró a su hija con una mezcla de orgullo y angustia. Incluso después de ser traicionada por Lisa Patel, incluso después de verla aceptar dinero para volverse en su contra, el impulso de Yasmín era comprender y perdonar en lugar de condenar. Era un nivel de inteligencia emocional y compasión que lo impresionaba más allá de las palabras. Durante los días siguientes, mientras pasaban tiempo juntos procesando lo sucedido, Jonathan se encontró conversando con su hija, conversaciones que esperaba posponer varios años más. Le explicó los prejuicios y la discriminación en términos apropiados para su edad, ayudándola a comprender que la crueldad que había sufrido no era casual, sino que se basaba en suposiciones que la gente hacía sobre ella basándose en su apariencia. ¿Entonces fueron malos conmigo por mi apariencia?, preguntó Yasmín durante una de estas conversaciones, mientras su joven mente se esforzaba por comprender conceptos con los que los adultos tenían dificultades. Algunas personas hacen suposiciones erróneas sobre los demás basándose en cosas como el color de piel o la ropa que llevan puesta, explicó Jonathan con cuidado. No se toman el tiempo de conocer a alguien como persona antes de decidir qué tipo de trato merece. La respuesta de Yasmín fue inmediata e indignada. No es justo, declaró con la claridad moral que solo los hijos poseen. No hice nada malo, simplemente estaba siendo yo misma. Estas conversaciones llevaron a discusiones más profundas sobre el privilegio, la bondad y la responsabilidad que conlleva tener recursos e influencia. Jonathan ayudó a su hija a comprender que, si bien no podía controlar cómo la trataban los demás, sí podía controlar cómo trataba a los demás, y que la riqueza de su familia conllevaba la obligación de usarla de maneras que ayudaran a la gente en lugar de perjudicarla. Quiero viajar contigo más a menudo, le dijo Yasmín a su padre una noche. Quiero ver cómo vive la gente y aprender a ayudarla. No quiero que me protejan más si eso significa que no entiendo el mundo. Jonathan se dio cuenta de que su hija había aprendido algo valioso de su experiencia traumática. Había perdido parte de su inocencia, pero había adquirido sabiduría, empatía y una comprensión de la justicia social que le serían muy útiles a lo largo de su vida. Mientras tanto, las consecuencias para los pasajeros que habían atormentado a Yasmín fueron rápidas y severas. Stephanie Blackwood vio su reputación destruida, no solo en su círculo profesional, sino también en su vida personal. Cuando el vídeo de su comportamiento se viralizó, sus familiares se distanciaron públicamente de sus acciones. Su club de campo le revocó la membresía, las juntas directivas de su organización benéfica le pidieron su renuncia y su círculo social se desvaneció de la noche a la mañana. La mujer que había pasado toda su vida creyendo que el dinero de su familia la hacía superior a los demás descubrió que incluso los privilegios tenían sus límites cuando se trataba de proteger a alguien de las consecuencias de la falta de moral pública. Sandra, la ejecutiva que se unió al ataque contra Yasmín, se enfrentó a un despido inmediato. Su empresa, asociada con Robinson Airlines, no podía permitirse el lujo de estar asociada con alguien que había discriminado públicamente a la hija del director ejecutivo. Su carrera en el mundo empresarial estadounidense estaba prácticamente acabada, ya que ninguna gran empresa se arriesgaría a contratar a alguien con su historial. Frank y Betty, la pareja de ancianos que se creía con derecho a dar lecciones a un adolescente confundido, fueron expulsados no solo de Robinson Airlines, sino también de varias aerolíneas asociadas. Sus años dorados de viajes cómodos terminaron abruptamente, reemplazados por la humillación de ser reconocidos en los aeropuertos y obligados a marcharse. Bradley, el joven con un fondo fiduciario que había pensado que toda la situación era divertida, descubrió que ni siquiera la riqueza heredada podía protegerlo de la infamia viral.
El vídeo de él burlándose y riéndose de un niño angustiado se extendió por las redes sociales como la pólvora, dejándolo sin empleo y socialmente vulnerable. Su fondo fiduciario podría haberle brindado seguridad financiera, pero no pudo recuperar su reputación. Derek Mitchell, quien transmitió en vivo todo el calvario con fines de lucro, se enfrentó a posibles acciones legales por filmar y distribuir imágenes de una menor sin su consentimiento. Sus cuentas de redes sociales fueron suspendidas, su carrera como creador de contenido llegó a su fin y recibía amenazas de espectadores indignados por su comportamiento. Pero quizás la consecuencia más interesante involucró a Lisa Patel. A pesar de su traición, Yasmine le había pedido específicamente a su padre que ayudara a la exazafata a encontrar un nuevo empleo. Jonathan, conmovido por la compasión de su hija, se encargó de que Lisa recibiera ayuda para encontrar trabajo y asesoramiento financiero para ayudarla a gestionar sus deudas sin comprometer su ética en el futuro. Fue un gesto de generosidad que Lisa jamás olvidaría, y sirvió como un poderoso ejemplo para Yasmine sobre la diferencia entre la justicia y la venganza, entre exigir responsabilidades a las personas y destruir sus vidas innecesariamente. 6. Meses después del incidente, Jonathan Robinson implementó una capacitación integral en sensibilidad en toda su red de aerolíneas. El programa, desarrollado en consulta con expertos en diversidad y organizaciones de derechos civiles, se convirtió en un modelo para toda la industria y finalmente fue adoptado por aerolíneas de todo el mundo. Yasmine, mientras tanto, había comenzado a trabajar como voluntaria en un centro comunitario local, trabajando con niños de diferentes orígenes y aprendiendo sobre los desafíos que enfrentan las familias con menos recursos que la suya. Descubrió que tenía un don para conectar con niños que habían sufrido discriminación o acoso escolar. La experiencia le dio una credibilidad y una empatía inculcadas. Los hábitos de viaje de la familia también cambiaron. En lugar de volar siempre en privado o en primera clase, comenzaron a tomar vuelos comerciales en diferentes clases de asientos, lo que le dio a Yasmine la oportunidad de interactuar con personas de todos los ámbitos de la vida y de poner en práctica las lecciones que había aprendido sobre tratar a todos con dignidad y respeto. La historia del vuelo de Yasmine Robinson se había convertido en algo más que una simple historia de venganza o castigo merecido, se había convertido en una lección de carácter, compasión y la diferencia entre usar el poder para herir a otros y usarlo para sanar el mundo. En salas de juntas, aulas y salas de estar de todo el mundo, la gente se planteaba una pregunta simple pero profunda: al enfrentarse a la elección entre la crueldad y la bondad, ¿cuál elegirían? Yasmine Robinson había elegido la bondad, incluso en su momento más oscuro, y esa decisión cambió no solo su vida, sino la de todos los que conocieron su historia. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también aprendan. Nos vemos en la próxima.